Bueno, en este video voy a contar un poco de cómo eh, obtener las salidas de correlación canónica. Lo vamos a hacer con el mismo ejemplo que les conté eh, cuando les introduje el método. Este ejemplo de los atletas olímpicos de 1988, que son 34 atletas a las que compiten en la modalidad de decatlón, donde se le midieron 10 variables. El, el conjunto de datos está en la librería de 4 y ahí está. Digamos, si uno se fija, este conjunto de datos Olympic en realidad es una lista donde, digamos, como siempre digo, ¿no? En un cajón guarda una matriz tab y en otro cajón guarda una matriz que se llama score, y los datos que nos interesan a nosotros es tab. Score es digamos, tab contiene para cada una de estas 10 disciplinas cuál fue el puntaje que obtuvo cada atleta, y score es el resultado final entre las 10 disciplinas. Pero bueno, en este caso no lo vamos a usar. Entonces nos vamos a quedar con Olympic Pesos Tab, que es la forma de no sé, si uno pone head de Olympic Pesos Tab, ¿no? Ahí tiene bueno, las primeras 6 filas, primeros 6 atletas en las diferentes disciplinas. Y tenemos entonces 100 metros, el resultado de los 100 metros, de salto en largo, de tiro, de salto en alto, de 400 metros, siendo 10 metros con obstáculo, disco, esto que creo que es salto con garrocha, jabalina y 1500 metros. Bueno, cuando, como para poder interpretar más fácilmente eh, los resultados, si uno mira, eh, lo que sucede es que, digamos, en esas disciplinas que son de correr, uno va a querer puntajes más pequeñitos, ¿no? Eso quiere decir que el atleta es mejor, ¿no? Que es más veloz. Pero en las disciplinas que son, por ejemplo, no sé, de salto en largo, uno va a querer que el atleta salte más, ¿no? Entonces, como para unificar un poco estas dos cosas, eh, y darle después el mismo sentido a las componentes a las direcciones, digamos, canónicas, entonces es que le cambiamos el signo a las disciplinas que son de correr. O sea, la columna 1, la 5, la 6 y la 10 vamos a cambiarles el signo. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer para obtener, digamos, recuerden que correlación canónica, uno lo que tiene son dos grupos de variables, y lo que quiere obtener es la mejor combinación lineal de cada grupo de variables, de modo tal que esa proyección en cada dirección tenga la máxima correlación posible. Entonces, ¿cuáles son los grupos en este caso? Bueno, los grupos son las disciplinas que tienen que ver con las piernas, y el otro grupo es las disciplinas que tienen que ver con los brazos. Entonces, en el objeto X vamos a guardar las disciplinas que tienen que ver con las piernas, con los brazos, y en el objeto Y las disciplinas que tienen que ver con las piernas. ¿Sí? Esos son mis X y Y. Entonces voy a tener 6 variables para Y, 4 variables para X. Y para todas tengo en individuos. ¿Está bien? Esto es importante, digamos, que no necesito que X e Y tengan el mismo número de variables, pero sí necesito que ambas disciplinas, que ambos conjuntos, grupos de variables, tengan el mismo número de individuos. Eh, un mapa un mapa de color que les mostré también la otra vez, que está bueno como forma de visualizar. Eh,
se corre con esta instrucción. Digamos, corre el matcore de X e Y, lo que hace es calcular la matriz de correlación. O sea, si yo les muestro acá que tiene correl, es una matriz que tiene, es una matriz bueno, porque es, perdón, no es una matriz, es una lista, ¿no? O sea, el correl es una lista que es como la descomposición de la matriz de covarianza X con Y, ¿no? O sea, matcore, o sea, si uno calcula la correlación entre X con Y, lo que va a tener es una matriz de 10 por 10, ¿sí? Matcore lo guarda eso en una lista, porque en realidad es menos, no necesitas toda la matriz. O sea, va a tener una matriz en matcore, el pesos Xcore, tiene la matriz de varianza de las X, ¿bien? Que es de 4×4, la matriz de covarianza de las X que es de 4×4, y después tiene, guarda la matriz de covarianza de la Y, correlación de la Y, ¿sí? Y la matriz cruzada, de correlación entre X e Y. En base a esto, a esta lista, tenemos la instrucción que lo que hace es calcular el mapa de color, que es la siguiente, ¿no? img.matcore de este objeto va a calcular estos mapas de color, que bueno, ya los interpretamos antes, ¿no? Pero creo que está interesante. Nada, grafica creo que bastante bien que es cómo son las correlaciones de los datos, ¿no? A ver, si uno mira, por ejemplo, no sé si lo había dicho antes, ¿no? Pero como si uno mira las variables que están en la columna X, no sé, creo yo, capaz que tampoco sé mucho, ¿no? Pero que teníamos tiro, disco, saldo con garrocha y jabalina, ¿no? Y capaz que salto con garrocha estaría un poco más ligada a las variables de pierna, si uno piensa en el, en el deporte, no sé. Entonces, ¿cómo es, no? Me imagino, corren un poco y saltan. Y si uno mira acá, o sea, salto con garrocha es la coordenada 3, ¿no? De X. La coordenada 3 de X es la que aparece como una correlación alta con las variables que tienen que ver con las piernas. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo calcular las matrices para poder hacer el análisis de correlación canónica? Bueno, simplemente calculamos, digamos, la sigma X, ¿sí? Que es la covarianza de X, la covarianza de Y las covarianzas cruzadas de X con Y. Digamos, antes habíamos calculado la matriz de correlaciones, ¿no? Matcore guarda las matrices de correlaciones, pero nosotros necesitamos las matrices de covarianza, o sea, sin estandarizar. Y lo que vamos a hacer es calcularle eh, la matriz, vamos a necesitar la matriz inversa de S de X y la matriz inversa de S de Y. Entonces, para calcular la inversa, una forma bastante eficiente de hacerlo es calcularla invirtiendo los autovalores, ¿sí? O sea, si uno tiene una descomposición espectral de una matriz y quiere calcular la inversa, basta con invertir los elementos que están, digamos, los autovalores, los elementos que están en la diagonal de la matriz, ¿no? O sea, digamos, si S de X uno la puede escribir por una matriz diagonal, por la matriz traspuesta, ¿sí? De descomposición espectral, entonces si uno quiere invertir a S de X, lo que solamente tiene que hacer es invertir la matriz del medio, que es la diagonal, que es la fácil. Entonces, para eso es que le calculamos los autovalores a S de X y después calculamos la inversa
invirtiendo los elementos de la diagonal. Y lo mismo con SDI. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular esta matriz que le llamo XMAT, que lo que hace es, ¿se acuerdan que el problema de correlación canónica se obtenía, digamos, se resolvía obteniendo los autovalores de una matriz que era el producto de 4 matrices, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es calcular ese producto de 4 matrices, que eran combinaciones de inversa de SX, inversa de SDI y S de XY. Entonces eso es lo que guardo en XMAT y lo mismo en IMAT. ¿Está bien? Entonces voy a calcular la descomposición espectral de cada una de estas matrices. Entonces, bueno, lo que tenemos es, digamos que tiene X, E y G. Si miramos los autovalores de esto, los autovalores de estos tienen que coincidir con los autovalores de la matriz con I. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que uno lo que hacía era buscar los autovalores de la matriz XMAT? Se quedaba con los autovectores asociados a los autovalores más grandes y hacía lo mismo con IMAT, se quedaba con los autovectores asociados a los autovalores más grandes y la correlación que resultaba máxima era el primer autovalor. Pero además, el primer autovalor coincidía en ambas matrices, en el XMAT y en el IMAT. ¿Sí? Y eso nada, es un teorema que habría que probar, digamos, para convencerse de que está bien, si es que así uno se convence. Bueno, entonces efectivamente cuando calculamos la descomposición espectral de cada una de estas dos matrices, XMAT, estas dos, ¿no? XMAT y IMAT, y le calculo la descomposición espectral, al calcular los autovalores, efectivamente los autovalores coinciden. Ahora, bueno, dos detalles. Primero, este E a la menos 1, digamos, acá el primer autovalor es 0.34, E a la menos 1 es multiplicar por 10 a la menos 1 este valor. ¿Está bien? Entonces, efectivamente son iguales. Pero esta matriz tiene 4 autovalores y sin embargo esta tiene 6 autovalores. Y bueno, eso es porque esta matriz es de 4 por 4 y esta matriz es de 6 por 6. Entonces va a tener más autovalores. Entonces, los que van a coincidir son, digamos, los primeros autovalores, ¿no? Y son solamente 4 las componentes, las direcciones canónicas que voy a poder calcular. ¿Sí? Digamos, en todo lo que tiene que ver con análisis de correlación canónica, solamente me voy a poder quedar con el número de direcciones que corresponde al mínimo entre la dimensión de los datos X con la dimensión de los datos Y. ¿Sí? O sea, nosotros teníamos como parámetro n el número de individuos, que es igual para los grupos, y teníamos p y q. ¿Sí? Bueno, el número de correlaciones que uno va a poder calcular es el mínimo entre p y q. ¿Sí? Y ese mínimo entre p y q, en este caso es 4, y son 4 los autovalores que van a coincidir, porque simplemente XMAT no tiene más autovalores. Entonces, efectivamente, los autovalores coinciden y bueno, uno podría vernos los autovectores, yo qué sé, x6 pesos vector, son las direcciones correspondientes, la que yo le debería proyectar. Esta es la primera dirección canónica, en la cual yo debería proyectar a los datos X. Y lo mismo para Y. Para la matriz Y. Después vamos a leer un poco qué es lo que nos está diciendo esto. Pero antes de eso, quiero mostrarle, digamos, esto es si lo hacemos a mano, ¿no? Para entender qué cuenta deberíamos hacer a mano. Ahora, no lo vamos a hacer a mano cada vez, porque por suerte alguien ya lo programó. Y bueno, hay dos funciones. La primera función es cancor, que es como la más usual. Entonces, si calculamos cancor, ¿qué es lo que tiene? Tiene las correlaciones, los coeficientes de X, los coeficientes de Y y los centros. ¿Sí? O sea, si yo calculo los autovalores,
y calculé antes, perdón, antes esto, ¿no? Yo corrí esta función cancor. Y también hay otra función que es cc, que también calcula, digamos, cc de xy, también calcula la correlación canónica y me tira parecido, ¿no? La correlación, bueno, los nombres de la variable, los coeficientes. Y entonces, si comparamos, digamos, ¿se acuerdan? Esos son los autovalores que correspondían a la correlación, la máxima correlación. En realidad la máxima correlación al cuadrado, porque nosotros maximizamos el cuadrado de la correlación. Y si uno calcula las correlaciones con estas funciones, con CC y Cancor, digamos, en pesos core tienen ambas guardadas las correlaciones. Si eleva estas correlaciones al cuadrado, es que obtenemos los autovalores, ¿sí? Y para obtener para ver los autovectores, que bueno, las dos funciones lo calculan, ahí confieso que estuvo un buen rato para ver qué es lo que hacían estas funciones, porque son, nada, lo hacen un poco rebuscado. En primer lugar, lo que tengo que hacer es estandarizar los autovectores, ¿no? Cuando uno calcula, acá cuando le aplico la descomposición espectral a matrices XMAT, los autovectores no están estandarizados, o sea, no tienen norma 1. Entonces lo que estoy haciendo acá es dividiendo los autovectores de X por, eh, eh, por la matriz correspondiente para que los autovectores tengan varianza 1. Entonces, corro eso tengo otra vez, ¿no? Dos matrices de 4x4 y de 6x6 que guardan los autovectores, pero ahora normalizados, ¿sí? Y si calculo con la función ccxy, donde ccxy era la que obtenía con cc, ¿sí? La función ccdr, si calculo, ahora vamos a mirar los autovectores estandarizados versus los coeficientes, son los mismos, salvo el signo, ¿no? O sea, fíjense que esta columna coincide con esta columna, pero esta es menos esta. Estas coinciden, esta también, esta también, ¿sí? Y el signo, esto que charlábamos un poco el otro día, es que, bueno, yo, digamos, me puedo quedar con el autovector o con menos el autovector. Los dos son soluciones de ese proceso de maximización que hacíamos, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos soluciones está bien. Porque a mí me importa la dirección, porque me importa proyectar en la recta esa de la dirección, ¿sí? No importa para dónde apunte la dirección. Bueno, y si calculo los autovectores de IMAT y calculo los coeficientes, bueno, acá es un poco más largo. Fíjense que la función de R solamente me tira 4 autovectores, ¿no? Porque no va a poder calcular más. Para el método no le interesa más, pero como yo esto lo obtuve por descomposición espectral, sí puedo calcular los 6. O sea, digamos, en la práctica puedo obtener 6 direcciones, pero hay 2 direcciones que no tienen ningún sentido. Por eso es que la función que calcula las correlaciones canónicas no me las da. Bueno, y acá pasa lo mismo, ¿no? Este es menos este, y el resto está bien. Esto entonces para la función CCA. Y si miramos CCAXY, uno en principio haría lo mismo, ¿no? Se quedaría con los coeficientes XCoef y con ICoef, pero no, yo me quedaba con los coeficientes y no me da igual hasta que leí por ahí que lo que hay que hacer es multiplicar por raíz de n-1. ¿Sí? No sé por qué, hacen con un factor de corrección que no deben corregir el sesgo o algo así, y por eso lo multiplican por eso. Entonces, ahí después miren ustedes, pero da exactamente los mismos autovectores
posiblemente puede ser alguno cambiado de signo. ¿Bien? Entonces, ya sea con hacerlo a mano, con la función cc o con la función cca, puedo calcular las variables canónicas. Entonces, no sé, elegimos una, por ejemplo, que uno agarre la que calculó con la función cc. Entonces, miremos qué da. Entonces, si uno mira los autovectores, lo que ve es que la primera dirección, lo que más tiene en cuenta es el tiro, ¿sí? Que da peso menos 0.71 y salto con garrocha. ¿No? Esas son las, digamos, las variables que predominan en la primera dirección canónica para el grupo X. Y si miro cuáles las variables que predominan para el grupo Y, tienen que ver con, bueno, 100 metros, salto en alto y 110 metros. ¿Sí? Vamos, capaz que si uno... bueno, entonces, ¿qué quiere decir ese resultado? Digamos, si yo tengo que elegir dos direcciones donde proyectar mis datos, ¿no? Elijo esta y elijo esta. ¿Sí? Elijo esta dirección, es la mejor proyección que puedo tomar de estas 4 variables, y esta dirección es la mejor dirección que puedo tomar de estas 6 variables. ¿Con qué criterio? Con el sentido de que cuando yo proyecto en estas variables, la correlación entre este grupo y este grupo es máxima. ¿Sí? Y ahora, capaz que con algún dibujito queda un cachito más clarito. Voy a intentar. Algo que puedo dibujar es las correlaciones, ¿está bien? Para ver si son altas. Bueno, las puedo directamente, ¿no?, obtener con pesos X-Core. Si son altas y crecen muy rápido. Nada, igual que con las variables canónicas, con los componentes principales. Y en realidad no sé si es un buen resultado de lo que uno obtiene, digamos, en este caso. Y digamos, ¿qué es lo que me está diciendo? Quedémonos, por ejemplo, con la primera, ¿no? La primera correlación canónica. Lo que me está diciendo es que cuando yo proyecto en ambos grupos, obtengo dos variables, ¿no? La proyección en X y la proyección en Y. Y después correlaciono esas variables, ¿sí? Lo que me está dando es que la correlación entre, digamos, la máxima correlación que puedo obtener proyectando es de 0,58. ¿Sí? Entonces, para eso, miremos estos gráficos, que a mí me parecen los gráficos como más claros que hay para hacer en correlación canónica, que son los siguientes. Digamos. Yo acá estoy graficando la proyección en X versus las proyecciones en la primera dirección para X y las proyecciones en la primera dirección para Y. ¿Sí? Esos pares, lo que yo llamé en la teórica U1, B1. Eso es lo que estoy graficando acá. Entonces yo lo que esperaría acá, en realidad, es ver que mis datos están casi sobre una recta, ¿no? Si realmente los atletas que son buenos con las actividades de piernas también son buenos con las actividades de brazos, en el sentido de que hay una combinación lineal de ambos. Hay dos combinaciones lineales, una en cada grupo, que están altamente correlacionadas, ¿sí? Entonces uno esperaría tener una correlación alta ahí. ¿Está bien? ¿Qué es una correlación alta? O sea, acá me parecería, no sé, un 0,90, por decir algo. ¿Y cómo se lee una correlación? Y bueno, una correlación alta quería decir que hay una dependencia lineal entre ambas variables, ¿no? O sea, olvidémonos del problema de correlación canónica. Digamos, si yo tengo dos variables, X e Y,
y miro la correlación entre X e Y eso me da muy grande, me da cerca de 1 o cerca de -1, lo que me está diciendo es que esas dos variables están prácticamente en una relación lineal, ¿sí? Y si esa correlación me daba 0, no quería decir que eran independientes, quería decir que no estaban linealmente relacionados, ¿sí? Bueno, entonces acá, digamos, cuando yo agarro una proyección en X, agarro una proyección en Y y miro su correlación, si los dos grupos tuvieran una correlación fuerte, lineal, entonces la primera correlación canónica, que es la máxima que puedo aspirar a obtener, la más grande, debería dar alto. Acá me da 0,58, que es grande, pero no es algo tan grande, ¿sí? Y eso se ve reflejado en que cuando yo grafico estas proyecciones, acá veo que hay como una tendencia lineal, ¿sí? En este sentido, pero tampoco es, para decir, mirá qué lineales que son, ¿sí? Eh, de hecho, capaz que alguien acá podría tratar de pensar que este es un dato atípico, por ejemplo, y pensar en algo medio así, ¿no? Medio como cuadrático, pero al revés, ¿sí? Entonces, obviamente, ahora, a medida que yo siga explorando las otras direcciones, como si yo ahora grafico, por ejemplo, la segunda coordenada, la segunda dirección de X y la segunda dirección de Y, lo que serían los dos que yo llamé U2, B2, ¿sí? Esas proyecciones en mis datos, me va a dar esto, ¿está bien? O sea, tenía bueno, la correlación entre esas dos proyecciones, en este caso era 0,48, y me da esto de acá. Y sí, bueno, cada uno podría también pensar que por acá hay un comportamiento lineal, pero bueno, es bastante, digamos, está bastante disperso, ¿no? Bastante nube. Y obviamente que si sigo graficando, cada vez voy a ver algo más, menos lineal, ¿no? Y eso es porque las correlaciones van bajando. Entonces, pero imagínense, digamos, un caso muy feliz, donde estos datos, cuando yo proyecto, eso está, no sé, bien alineado, ¿sí? O más concentrado alrededor de una recta. Y entonces ahí está bueno el análisis que uno puede hacer, porque dice, bueno, mira, es muy difícil saber si no hay muchas herramientas para decir que este grupo digamos, que las disciplinas relativas a los brazos están relacionadas con las disciplinas relativas a los pies, a las piernas. Eh, no sé qué otra herramienta uno se le podría ocurrir para ver ese tipo de correlación. ¿Será cierto que hay una asociación entre las disciplinas de piernas y disciplinas de brazos? Una pregunta válida, digamos, razonable de hacer. Entonces, si uno calculase las correlaciones canónicas, las proyecta en esas direcciones y le da que hay una correlación muy grande en esas direcciones, entonces está probando que efectivamente que, que hay relación entre ambas disciplinas, ¿sí? O sea, la respuesta afirmativa, digamos, cuando uno realmente encuentra que la correlación entre ambas proyecciones es alta, es una respuesta buena para esos datos. Digamos, una respuesta jugosa. Bueno, acá hay otros gráficos que tira el R, que son como los análogos al biplot. Nada, yo estuve dando de vueltas un rato y la verdad que no me parecen demasiado claros. Eh, Se los muestro porque los tengo ahí y se pueden hacer. No sabría mucho que cuánto decir respecto a esto. Hay otro acá, digamos, este plt.cc te hace lo que sería el biplot digamos, te hace el gráfico de las variables y te hace el gráfico de los individuos, ¿no? El biplot, como vimos en componentes principales, sería superponer ambos gráficos, ¿sí? Y también uno podría pedirle que te grafique solo este o solo este. Digamos, la lectura del gráfico de variables es igual a la lectura de componentes principales, digamos. Si yo tendría acá el grupo por ejemplo, este grupo de variables en rojo, que son las de las piernas. Si todos estos me hubiesen caído acá, por ejemplo, diría que estas variables están negativamente correlacionadas.
Ahora, si todos estos hubiesen caído todos de acá, pues hay una correlación positiva entre esas variables. Ahora, eso está como, no está claramente, como les decía, digamos, o todos acá o todos acá. Lo que uno puede decir es que, bueno, que este conjunto de variables en rojo correlacionan parecido y que este conjunto correlacionan parecido, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Las disciplinas en piernas van a estar, eh, digamos, más asociadas entre sí que las disciplinas en brazos. Digo, me parece que es medio cuestión de, no sé, no, y este no me parece demasiado claro, digamos, cuál es su interpretación, pero nada, lo blanqueo abiertamente, no tengo problema. Y después, bueno, uno podría acá pedir, si uno pone punto bar, te tira esto, y si pone punto in, te tira esto, y ahí se puede setear de uno y de dos cuántas dimensiones uno toma para los ejes. Y después hay otra librería que se llama Vegan, que tiene otra función, que es cc or a, o c cor a, y donde uno puede hacer, digamos, un biplot de la salida, y lo que tira es como los dos conjuntos separados. Por eso se los cuento, porque es diferente el gráfico, ¿no? Pero, o sea, acá lo que está tirando es, digamos, agarra, digamos, como si fuese, como que se olvida del problema en el fondo. Porque, o sea, calcula las correlaciones canónicas, y una vez que tengo los autovectores para las X, los pienso si quieren como si fueran como si fueran un problema de componentes principales. ¿Está bien? Entonces podría hacer el análisis para esos autovectores como si fuesen componentes principales. Entonces tengo el gráfico de individuos y el gráfico de variables de cada una de las variables, de las I's y de las X. Eh, y nada, vamos, acá se ve parecido a lo anterior, vamos, que las variables correspondientes eh, a las manos, digamos, los brazos están todas más o menos en el mismo cuadrante, o sea, son parecidas. Y en cuanto a la correlación entre sí, y acá cuando uno mira las de los pies, eh, lo que ve es que, digamos, no sé, capaz que esto es solamente un bolazo mío, pero vemos como acá, ahí sí está más el grupo que tiene que ver con correr, ¿no? 1500 metros, 400 metros, 100 metros. Y después están los que tienen que ver más con saltar. 110, vemos que son obstáculos que hay que saltar, salto en largo y salto en alto. O sea, como que hay otro grupito por ahí. Eh, pero bueno, a mí si tengo que recomendar algo, me parece que lo que más se puede sacarle jugo de la técnica son estos grafiquitos de acá, ¿no? De mirar cada una de las proyecciones, los U's versus los B's, ¿no? Esto de acá. Y si realmente la correlación canónica es alta, debería haber estas cosas que sean muy linealmente dependientes, ¿sí? O sea, debería haber una recta acá. Y obviamente cuanto más alta sea la primera correlación, más chance tengo también de que haya más correlaciones altas, ¿no? Que eso está bueno, porque quiere decir que tengo más estructura todavía. Eh, pero bueno, esto es más o menos lo que iba a contar de correlación canónica, no tengo mucho más. Eh, Después, eh, cuando nos juntemos, podría contarle algún ejemplo. Yo lo he aplicado, digamos, en casos reales, digamos, es algo que es una técnica útil, digamos, porque realmente no hay mucho para hacer con dos grupos, digamos, si uno quiere ver relaciones entre dos grupos. Entonces, nada, es algo que es útil. Entonces me parecía que más allá de que capaz que los gráficos que uno puede obtener
no son tan claros. Me parece que la técnica en sí amerita nada, dedicarle un ratito. Bueno, eso es todo.